Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, empleo. ¿Qué se puede decir de la generación de empleo en los últimos meses? Fíjense, de octubre 2012 a octubre 2013 se crearon 69.801 puestos de trabajo. Es decir, que en esos primeros 12 meses del gobierno del presidente Danilo Medina se crearon 69.801 puestos de trabajo. De octubre del 2012 a octubre del 2014, ahí se crearon, ya en términos acumulados, 235.600 puestos de trabajo en 24 meses. Pero en los últimos 12 meses, se generaron 155.189 nuevos ocupados. Es decir, que en términos promedio, se generó más empleo de lo que se generó en promedio de octubre 12 a octubre del 14. Y eso lo que significa es que ha estado aumentando la elasticidad o la capacidad de creación de empleo de la economía dominicana en los últimos meses. Si se suma entonces octubre de 2012 a octubre de 2015, la generación de empleo, estamos en 390.789 puestos de trabajo en 36 meses, lo cual significa que se va a superar la meta de los 400.000 puestos de trabajo que el presidente Danilo Medina había colocado al inicio de su gobierno como objetivo fundamental de su política económica. La creación de 400.000 puestos de trabajo, y vemos que en los primeros 36 meses de gobierno se ha logrado crear 390.789 puestos de trabajo. Gran parte de esos puestos de trabajo, de acuerdo a información proveniente del Banco Central de la República Dominicana, es empleo formal, lo que significa es que se estaría creando un empleo de mejor calidad de lo que se creaba con anterioridad. No obstante, sigue siendo una parte significativa el empleo informal en la República Dominicana, lo cual nos lleva a nosotros a volver a recalcar la importancia de la reforma del mercado laboral. Ya otros países hicieron sus reformas, no solamente en Europa, en América Latina también han hecho reformas que han flexibilizado el mercado laboral, y esto le ha permitido mejorar la capacidad de crear empleo por cada punto porcentual que se expande el Producto Interno Bruto. En el caso de la República Dominicana, ese indicador es alrededor de 0.45, aun cuando ha estado subiendo en los últimos años, pero todavía falta muchísimo por hacer para aumentar la capacidad de la economía de generar empleo. Si nosotros tuviéramos un mercado laboral muchísimo más flexible, tuviéramos más capacidad de, por cada punto porcentual que crece la economía, de poder crear más empleo, lo cual significa un aumento del nivel de bienestar para la población. Así que en cuanto a los objetivos del gobierno en materia laboral, se puede decir que se ha estado cumpliendo porque va a concluir este año próximo de ejecución de política económica con un nivel de empleo que va a superar los 400.000 puestos de trabajo. En los primeros 3 años son 390.000 los que se han creado nuevos. Eso significa que para los 4 años se estarían creando alrededor de 525.000 puestos de trabajo, probablemente, lo cual supera con creces lo que es el objetivo, o lo que fue el objetivo del gobierno del presidente Danilo Medina de crear en 4 años 400.000 puestos de trabajo. Ahora, ¿cuál ha sido la combinación de política económica para poder alcanzar ese crecimiento de la economía de 6.7%, esa tasa de inflación en los primeros 9 meses de 1.3% o de 0.39% anualizado a septiembre, y esa creación de puestos de trabajo tan significativa de más de 155.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses o de 390.000 en los primeros 36 meses de gobierno? Ha sido la combinación de una buena política fiscal con una correcta política monetaria. Y con relación a la política monetaria, yo creo que lo que hay que señalar es que ejecutar una política basada en metas de inflación es algo muy positivo porque le da credibilidad a los agentes económicos con relación a cómo se estaría ejecutando la política monetaria. Se reduce la prima de riesgo de inflación, y al reducir la prima de riesgo de inflación disminuye las tasas de interés y eso promueve la inversión y el consumo, lo cual expande
la actividad económica, mejora el flujo de efectivo de las empresas y esto favorece la creación de puestos de trabajo. Si uno ve aquí lo que es la evolución del rango meta de inflación desde el año 2013, vemos como la inflación observada, que es la línea azul que viene desde esta forma, fíjense que ha estado por debajo, esa línea azul, de lo que es el límite inferior del rango meta. Miren acá, desde el año 2013 vemos como el rango meta tenía un centro 5% y era más menos 1, de tal forma que era con un límite superior, iba desde 6 hasta 4, luego bajó 4.5, es decir, 5.5, 3.5, se mantuvo así durante el año 2014 en 4.5 y bajó al año 2015, entonces una meta de 4% más menos 1 sería 3, 5%. Y lo que hemos visto es que en los últimos años la tasa de inflación observada ha quedado por debajo del límite inferior. Fíjense aquí en el año 2014 cómo estaba a mediados en 2.83 y termina en alrededor de algo más de un 1% y ahora estaría en 0.39%. Esto es la tasa de inflación interanual a septiembre, medida septiembre contra septiembre, 0.39%, quedaría por debajo de ese 3%. Claro, si a uno le quita lo que es el efecto de la tasa de variación de precios vinculada con energía, es decir, con los combustibles, entonces la tasa de inflación sería 1.9%. Es decir, que la tasa de inflación subyacente, que es la que está estrechamente vinculada con lo que es la política monetaria, es de 1.9%, que es más cercana al 3%, es más cercana al 3%, que sería el límite inferior, porque tampoco es bueno tener una variación de precios que esté muy lejos de lo que es el rango meta, de en este caso 5%, 3%, que es lo que estaría, digamos, ejecutándose, la política monetaria ejecutándose para alcanzar ese objetivo. Con relación a los fondos prestables, vemos acá cómo a partir de la llegada del presidente Danilo Medina ha estado aumentando significativamente la disponibilidad de fondos, esto producto de la disminución del déficit público. Al disminuir el déficit público como porcentaje del PIB, recuerden que en el año 2012 el déficit fue del 6.7% del Producto Interno Bruto, esa reducción del déficit a menos del 3% ha favorecido la disponibilidad de recursos para que el sector privado pueda absorberlos. Y por eso hemos visto cómo después de estar creciendo alrededor de 4% de variación interanual, los préstamos al sector privado de moneda nacional, vemos cómo ha subió hasta alrededor del 14, 15% y se mantuvo alrededor de esa cifra durante todo 2013, 2014 y luego ha estado ya pues convergiendo a lo que sería una variación de más largo plazo, que sería alrededor del 10%, estaría a octubre 16 creciendo los préstamos al sector privado de moneda nacional alrededor del 10%. Claro, cuando se hace la descomposición de ese crecimiento, nos damos cuenta de que hay segmentos de sectores productivos que han sido más favorecidos. Por ejemplo, el caso de las microempresas, han crecido su financiamiento 27.6%, el consumo 14.7% y adquisición de viviendas 12%. Lo de microempresas es algo interesante porque es un reflejo de la política fiscal que se ha estado ejecutando, una política fiscal, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, una política fiscal que ha favorecido una expansión significativa de la participación de las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas. Y ese aumento de la participación de las pequeñas y medianas empresas en las compras públicas favorece su acceso también al mercado financiero. Y ese acceso al mercado financiero pues permite que aumente entonces esta cantidad de recursos que puede absorber del sistema financiero las pequeñas y medianas empresas, y estas pueden expandir su ritmo de crecimiento de una forma más acelerada. De manera que la política monetaria, al disminuir la prima de riesgo de inflación y disminuir la tasa de interés, favorece el acceso a fondos prestables, que obviamente se logra porque el déficit público es menor. Y todo esto combinado pues le permite al sector privado absorber capitales que puede transformar en inversión, puede transformarlo en más capital productivo que expande la capacidad de crecimiento económico. Otro puntito con relación al sistema financiero es que cuando uno ve
puede decir que el sistema financiero es líquido, es solvente, es rentable, es un sector que es sumamente confiable. Aquí vemos, por ejemplo, los coeficientes de solvencia. En los últimos 2 años ha estado moviéndose en alrededor de 17%. La rentabilidad sobre los activos está entre 2 y 2.6% y la rentabilidad sobre el patrimonio entre 18 y 22.8%, lo cual indica que el sistema financiero dominicano es un sistema financiero bastante rentable. Ya más específicamente, los indicadores de la banca múltiple, tenemos que el coeficiente de morosidad apenas es de alrededor de 1.6%, los coeficientes de cobertura está alrededor, que es el porcentaje de esa cartera vencida o morosa, cuánto tiene cubierto en términos de provisiones, estaríamos hablando que se tiene cubierto casi un 170%, y el coeficiente de solvencia, recuerden que lo que se exige es alrededor del 10%, pues estaría alrededor del 15%. Y la rentabilidad sobre su patrimonio estaría alrededor del 21%, lo cual es una excelente rentabilidad para la actividad financiera. Vámonos a la pausa y retornamos en breve entonces con el sector externo.